Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica tarde que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de hablar de la palabra de nuestro Dios, hemos de meditar en los tiempos en los que estamos viviendo y por medio de la palabra de nuestro Dios vamos a pedirle a Dios que Él sea el que llene nuestras vidas de su amor y que en los momentos difíciles de nuestra vida podamos cada uno de nosotros tener esa confianza en nuestro Dios. El título de este mensaje lleva por título Firmes en medio del Jordán. Así que vamos a meditar y vamos a hacer pequeña historia de a lo que el pueblo de Israel vivió. Y quiero que sepan que lo que el pueblo de Israel estuvo viviendo en los tiempos antiguos son los mismos momentos que en nuestra vida, que en nuestros tiempos estamos viviendo. Fue un pueblo que salió de allá de Egipto después de que estuvo en la esclavitud, clamando a nuestro Dios, pidiéndole que quería ir al desierto, adorar a nuestro Dios, y nuestro Dios oye el clamor de ese pueblo. Nuestro Dios mira que el pueblo clama, que el pueblo llora, y nuestro Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Inmediatamente Dios pone un líder, aquel varón de nuestro Dios, aquel Moisés, y que dice la palabra de nuestro Dios que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. Así que Israel sale de Egipto, Israel ahora tiene un nuevo futuro. El Señor le dijo que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y que fluía miel. Salen más o menos como 400,000 hombres de allá de Egipto con aquella esperanza, con aquel propósito de llegar a aquella tierra que el Señor tenía para ese pueblo. Pero pasan 40 años son los que el pueblo de Israel vive en el desierto a consecuencia de desobedecer a nuestro Dios. Hay una generación que sale de allá de Egipto, mas sin embargo, a través de los tiempos, a través de los años, a través de aquellos 40 años, el pueblo de nuestro Dios va muriendo a consecuencia del pecado que venían ellos cargando. Salieron con alegría, pero inmediatamente cuando Moisés sube al monte, escasos 40 días, el pueblo ya estaba en la idolatría. Y así en esos 40 años que pasaron en el desierto, que anduvieron para allá y para allá, quiero que sepan que nuestro Dios siempre mostró sus maravillas, su poder en ese pueblo de nuestro Dios. Dios le llamó un pueblo especial, un pueblo singular, el que Dios amó con amor eterno a ese pueblo, pero sin embargo el pueblo de nuestro Dios se fue por otro camino. Y quiero que sepan que vamos a compararlo a nuestros tiempos en que de aquella manera que nuestro Dios dijo, extendí mis manos a un pueblo rebelde hasta el día de nuestro Dios, de hoy. Quiero que sepan que nuestro Dios ha extendido su mano y también triste decirlo que a un pueblo rebelde. Pero cuando el pueblo de Israel pasó por allá por el desierto aquellos 40 años, el pueblo alcanzó a ver las bendiciones, el poder de nuestro Dios. Cuando necesitaba de agua, Moisés golpeó la roca y salió agua. Cuando necesitaban de alimento, dice que del cielo caía el maná. Y también por el día dice que había una nube que cubría para que pudieran caminar con toda tranquilidad. Y por la noche también había una lumbrera que los llevaba con tranquilidad durante la noche. Así que nuestro Dios siempre mostró de su poder, de su gloria para con el pueblo. Salió el pueblo de Egipto hacia la tierra que nuestro Dios les dijo, y sin embargo, como les mencionaba, personas que quedaban en el camino a consecuencia del pecado. Y dice en el Nuevo Testamento, dice, a mi pueblo le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque a través de los años se inclinaron a la idolatría, se alejaron de nuestro Dios, y Dios a través de esos 40 años fue muriendo aquellas personas a consecuencia del pecado. Hubo dos personas que después de casi aquellos 40 años, aquel Josué y aquel Caleb, fueron los que fueron encargados del pueblo. Nuestro Dios no le permite a Moisés llegar a aquella tierra de Canaán, aquella tierra que fluye leche y miel. Entonces Josué es el nuevo líder del pueblo de nuestro Dios. El pueblo
que sale de Israel, ahora está a pasos de entrar a la tierra de Canaán. Nomás era de cruzar el río para llegar a ese momento que tanto se estuvo esperando por 40 años. Aquella tierra de Canaán, aquella tierra que el Señor le dijo que fluía leche y miel. Y sin embargo, cuando van algunos espías a aquella tierra de Canaán, quiero que sepan, dicen que llegaron hombres que traían un racimo de uvas, que lo traían cargando entre dos personas. Era emoción, era alegría. Pero también cuando los espías fueron a ver aquella tierra, trajeron una noticia que el pueblo inmediatamente se alborota, no haya que hacer el pueblo y hasta empezaron a renegar y decir, ¿cómo puede ser posible que nuestro Dios nos haya traído hasta este lugar para venir y morir después de 40 años? Pero aquel Josué se levanta en alta voz y dice, el Señor nos ha prometido esta tierra. Y como Él nos la ha prometido, Él peleará por nosotros, Él nos la entregará en nuestras manos. Sí, pero la noticia era de que en aquella tierra había gigantes. Así que el pueblo tiene miedo, el pueblo no haya que hacer, pero la promesa de nuestro Dios de que la tierra de Canaán está al cruce del río de Jordán. Y ahí es donde empezamos la palabra de nuestro Dios en el libro de Josué, que les invito. Libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios, una enseñanza que vamos a ver lo que pasó en el tiempo antiguo y vamos a verlo a nuestros tiempos. Vamos a ver cómo nuestro Dios nos habla y nos está hablando por medio de estas historias. Recordemos, el pueblo de nuestro Dios se encuentra al cruce del Jordán para llegar a la tierra de Canaán, a la tierra que por 40 años estuvieron esperando. Dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo 1. Y levantóse Josué de mañana. Aquí hay un momento hermoso, bonito, donde queda el Jordán hacia delante de ellos, donde está el Canaán, donde está la tierra que fluye leche y miel. Y Josué ahora como nuevo líder, y quiero que sepan que nuestro Dios le dio una bonita promesa a Josué y le dijo, así como fui con Moisés voy a hacer contigo, Josué. Así que Josué sabe que nuestro Dios está de su lado. Y nuevamente dice la palabra de nuestro Dios. Y levantóse Josué de mañana y partió de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Así que llega el pueblo de Israel, toda la gente, a llegar a ese momento de cruzar el Jordán, pero hay instrucciones que nuestro Dios le da a Josué. Y dice ahí adelantito la palabra de nuestro Dios en el verso 2. Y pasados 3 días, quiero que sepan que estos 3 días es momento a lo mejor de miedo para unos, para otros de alegría. ¿Qué hay detrás del Jordán? ¿Cómo está la tierra de Canaán? ¿Cómo vamos a llegar allí? ¿Qué va a pasar? Y quiero que sepan que estos 3 días fueron días largos en los que cada uno de ellos, aquellas familias, unos alegres porque llegaron a la tierra que el Señor les había prometido. Unos pensando que aquella tierra fluía leche y miel, otros pensando que en aquella tierra había unos gigantes. Pero quiero que sepan que el pueblo estaba a 3 días para entrar a la tierra que nuestro Dios le había prometido. Y dice el verso 2 nuevamente, y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo. Así que nuestro Dios le da a aquel varón, a Josué, aquel líder, y le dice, ¿sabes qué? De esta manera vas a pasar el Jordán. Inmediatamente junta a los sacerdotes de la tribu de Leví, empiezan a cargar el arca de nuestro Dios, y ellos eran los que iban a ir adelante, y después más atrás iba a ir todo el pueblo de nuestro Dios. Aquella arca de nuestro Dios representaba que la presencia de nuestro Dios estaba con ellos, que los estaba acompañando. Así que eso daba confianza, daba fortaleza al pueblo de que Dios iba con ellos. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo. Pasaron los 3 días, aquellos momentos que estuvieron esperando. Llegó el momento de llegar a la tierra
que nuestro Dios les había prometido a ellos. Y quiero que sepan que vamos a compararlos con nuestras vidas, con nuestros tiempos. Quiero que sepan que nuestro Dios, cuando Él vino, ha prometido una vida eterna para con cada uno de nosotros. No sabemos, porque la palabra de nuestro Dios dice que no sabemos ni el día ni la hora cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo, pero de que sabemos que vendrá, va a venir. Así, ¿cuánto tiempo nos falta a nosotros? No lo sé, pero ellos tenían 3 días para llegar a esa tierra, para llegar a ese lugar, y el momento ha llegado. A lo mejor en nuestros tiempos nos puede tocar ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor a la generación que viene, pero sabemos cada uno de nosotros que debemos de vivir en santidad, sirviendo a nuestro Dios. Dice el verso 5 de Josué 3. Y Josué dijo al pueblo, y fíjense bien lo que aquí el varón de nuestro Dios, el líder Josué, manda al pueblo de parte de nuestro Dios, lo que nuestro Dios le pide al pueblo, y es lo mismo que nuestro Dios ha pedido de su iglesia, de cada uno de nosotros. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Así que inmediatamente Josué se para enfrente del pueblo, empieza a clamar, empieza a decir, santifíquense, porque el día de mañana va a ver el pueblo maravillas. Y la pregunta es, ¿qué clase de maravillas? Durante 40 años el pueblo de nuestro Dios vio maravillas, vio el maná, vio que salía agua de la roca, vio aquella nube, su ropa que crecía juntamente con ellos. El pueblo de nuestro Dios estaba listo para ver nuevamente las maravillas de nuestro Dios. Y quizá muchos de ellos pudieron decir, ahora qué maravilla va a hacer nuestro Dios con nosotros, con el pueblo que Dios escogió para heredad. Pero qué maravilla que el Señor les dijo, dice por medio de Josué, y Josué dijo al pueblo, santificaos. Así que le pide la santificación. ¿Por qué? Porque es algo que siempre Dios ha pedido de cada uno de nosotros. Todavía no se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero a su pueblo, a su iglesia, a cada uno de nosotros, a las familias, Dios está pidiendo que vivamos en santificación. Es algo que Dios desea, es algo que Dios le gusta de cada uno de nosotros. Y aquí le pide al pueblo de Israel, les dice, ¿saben qué? Mañana van a ver maravillas, mañana van a ver algo grande, algo maravilloso, pero tienen que santificarse. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Vamos hasta el verso 13. Les dice, acomódense, prepárense. Inmediatamente aquellos levitas, aquellos sacerdotes empiezan a cargar el arca de nuestro Dios, listos para avanzar. Allí va el pueblo tras de ellos. Y luego dice la palabra de nuestro Dios que cuando los sacerdotes llegan con el arca de nuestro Dios hacia donde está el río, recuerden que nuestro Dios iba a hacer maravillas. El pueblo observando de atrás, inmediatamente cuando aquellos sacerdotes, cuando aquellos levitas se acercan a donde está el agua del río, fíjense bien lo que pasa. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, el Dios de toda la tierra, dice, fueron asentados sobre las aguas del Jordán, dice que las aguas de Jordán se partieron. Así que cuando aquellos varones de nuestro Dios van cargando el arca, todo el pueblo viendo de lejos, y cuando aquel sacerdote empieza a poner su planta de sus pies sobre el río de Jordán, dice que la agua de aquel Jordán empieza a abrirse. Y recuerden, le dijo a nuestro Dios al pueblo, mañana van a ver maravillas. Y la maravilla que estaban viendo es que el río de Jordán se estaba abriendo. ¿Para qué? Para que cruzara el pueblo de nuestro Dios hacia la tierra que el Señor les había prometido. Dice, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Gloria sea nuestro Dios. Pasa aquellos sacerdotes primeramente y luego el pueblo, pero en cuanto aquellos sacerdotes traen el arca y empiezan a pisar allí donde está el agua se abre. Aquel río podemos decir, se abren puertas para que el pueblo de nuestro Dios entre a la tierra que le había prometido, una tierra que fluye leche y miel. Quiero que sepan que también a nosotros se nos ha prometido esa vida eterna a cada uno de nosotros.
El Señor viene pronto y dice la palabra de nuestro Dios que trae corona para con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo ahí el verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, si vemos este grupo primero que va cargando el arca de nuestro Dios, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, qué privilegio, qué dicha, van avanzando, se abre el río para que el pueblo de nuestro Dios pase a lo prometido, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. El río se abre, que el río está a puertas abiertas para que el pueblo de nuestro Dios entre con alegría, entre con gozo, aquella promesa que el Señor les había dado de años atrás y ahora están a paso de recibir aquella promesa que nuestro Dios dice. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Y acuérdense que nuestro título en esta tarde es Firmes en medio del Jordán. Y quiero que sepan que cuando se abre el Jordán no es una tierra o un lugar donde está parejito, había piedras y el pueblo de nuestro Dios avanzan con aquella arca, pero aquellos sacerdotes tenían que poner sus pies firmes. Quiero que sepan que en nuestros tiempos nuestro Dios desea de cada uno de nosotros que estemos firmes, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles. Quiero que sepan que el pueblo de Israel miraba, observaba las grandezas de nuestro Dios, pero también podía ser que tuvieran miedo. Imagínense pasar por un lugar donde el río se abre en dos y pasar por allí y ver a los lados agua y del otro lado también. Así le está pasando al pueblo de nuestro Dios. Y los sacerdotes que llevaban el arca, dice, estaban firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Llegan los sacerdotes con el arca, se ponen hasta la mitad de aquel río de Jordán. Cada persona va pasando. La Biblia no nos dice exactamente el tiempo que duraron, pero quiero que sepan que estar cargando un arca y estar firmes en aquella tierra que quizá no estaba tan firme, pero ellos alabando a nuestro Dios, que la promesa que Dios había prometido se había cumplido. La firmeza del pueblo de nuestro Dios, que Dios le pide a sus sacerdotes que estén firmes hasta que pase todo el pueblo. Quiero que sepan que hoy en día, en nuestros tiempos también, nuestro Dios nos está hablando de que mantengamos firme nuestra fe en tiempos difíciles, en tiempos de angustia. ¿Por qué? Porque Él desea llevarnos a la vida eterna donde nuestro Dios ya nos está esperando. Quiero que sepan que ahorita somos llamados hijos de nuestro Dios, pero cuando Él apareciere en la nube, dice la palabra de nuestro Dios, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Ahora, ¿en qué se estaba basando ahora Isaías? Que quiero que vean Isaías 43:2. Isaías vuelve el tiempo hacia atrás. Cuando vemos Isaías 43:2, vemos algo maravilloso, que Isaías está mencionando algo que había sucedido y algo hacia futuro. Dice Isaías 43:2. Cuando pasares por las aguas, porque aquí Isaías está recordando aquel momento cuando Moisés pasó por aquel mar, cuando Josué pasó por aquel río, dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo y por los ríos, y lo dice, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La confianza, la seguridad de nuestro Dios quiere que el pueblo, quiere que nosotros veamos en nuestros tiempos que es un Dios que nos acompaña en cada situación de nuestras vidas, aunque la situación esté difícil, aunque la situación esté crítica. Quiero que sepan que la mano de nuestro Dios siempre está con cada uno de nosotros. Yo creo que usted que me está viendo y también cada uno de nosotros que estamos aquí en el templo, yo creo que podemos
entender y hemos visto que todos hemos tenido momentos difíciles, momentos que hemos llorado, momentos donde ha habido situaciones que nos hacen llorar, situaciones que hacen que nuestras rodillas se doblen hasta la tierra, donde nos hemos dado cuenta que la mano de nuestro Dios es la única que nos levanta, y dice la palabra de nuestro Dios que Él es el que da ese descanso a aquel que está cansado. Y si usted y yo se siente cansado ante la situación, ante un problema, ante un divorcio, ante una pérdida de un ser amado, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios dice que hasta el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en agonía allá en el monte, que su sudor caían como gotas de sangre, dice que mandó a su ángel. ¿Para qué? Para confortar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos nuestra noche difícil, nuestra noche amarga, donde lloramos, donde no hayamos qué hacer, donde a lo mejor estamos cruzando simbólicamente ese río de Jordán, donde está la piedra, donde está difícil, el miedo de lo que hay al lado derecho, de lo que está al lado izquierdo, se puede derrumbar esa agua. ¿Qué pasa si de aquel lado hay gigantes y nos pueden devorar? Todo eso puede pasar por nuestras mentes, pero Isaías nos da la confianza, nos da la seguridad y clama ahora para con cada uno de nosotros: cuando pasares por las aguas, cuando pases por un problema, una necesidad, una angustia, un divorcio, una pérdida de trabajo, de familia, dice la palabra de nuestro Dios, yo seré contigo. Es la confianza que nuestro Dios quiso darle siempre al pueblo. Yo seré contigo. Y quiero que sepan, amada iglesia, en cada situación de nuestras vidas tenemos que permanecer firmes, tenemos que nuestra fe no caiga y decirle al Señor, tener esa confianza de que Él está con nosotros. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora al pueblo de Israel se le dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, dice, ni la llama arderá en ti. Ahora veamos el verso de Josué 4:1. Algo que pasa, ya acaban de cruzar, el pueblo ya está alegre, está del otro lado del Jordán. Pasaron esos 3 días, pasaron por el Jordán, batallando con piedras en el camino, pero llegaron hasta el lugar que Dios les había prometido. Después de 40 años, llegó la promesa que Dios había tenido. Y dice la palabra de nuestro Dios: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él vendrá, y aquellas personas que nos hemos mantenido firmes, que hemos caminado en la palabra de nuestro Dios, somos los que hemos de recibir la palabra o la bienaventuranza de recibir aquella promesa que nuestro Dios tiene para con nosotros. Dice Josué 4:1. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, aquel pueblo de Israel cansado, aquel pueblo de Israel alegre, unos con miedo. ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar en el otro lado del Jordán. Pero ahora, y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová, dice, habló a Josué diciendo, le da nuevo mandamiento ahora a nuestro Dios, a Josué, aquel líder. Y dice el verso 2, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Fíjense bien ahora lo que nuestro Dios le dice a Josué. ¿Sabes qué, Josué? De cada tribu agarra un varón. Y dice la palabra de nuestro Dios en el verso 3 ahora. Y mandales diciendo, tomaos de aquí del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y las asentaréis en alojamiento donde habéis de tener la noche. Búscate 12 hombres. Cuando tengas estos hombres, dice, llévalos hasta el medio del Jordán, regrésalos. Que cada uno vaya a la mitad del Jordán donde están los sacerdotes, donde tienen el arca, y dice, y dile que cada uno de ellos agarre
una piedra. Y sigue diciendo el verso 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres. Inmediatamente se buscan estas personas. Estos hombres vienen con Josué, dice, los cuales, dice, había él ordenado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Ahí vienen estos 12 varones dispuestos ahí a oír lo que Josué tenía para ellos. Y lo que Josué les dijo, vayan al centro donde están los sacerdotes y cada uno de ustedes traiga una piedra. Y dice el verso 5. Y díjoles Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios al medio del Jordán. Vayan hasta donde está el arca, vayan hasta donde están los sacerdotes. Hacia vayan, dice, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su lomo conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Aquel pueblo ya había pasado, pero ahora hay 12 hombres que les dice, vayan y cada uno de ustedes traigan una piedra. Y quiero que sepan algo que me hace pensar aquí el texto donde dice que dice, tome una piedra según sobre su hombro. Así que cada uno de ellos no era una piedra pequeña, no era algo que puedo poner en mi bolsillo, no era algo que podía cargar yo aquí en mis manos enfrente, no, era una piedra grande que cada uno de ellos tenía que cargar sobre sus hombros. ¿Para qué? De vuelta ya adelantito al verso que sigue. Dice el 6. Que a cada uno de ellos viene cargando su piedra. Ahora dice el verso 6. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vean vuestros hijos, pregunten a sus padres mañana diciendo, bueno, y estas piedras que están aquí al lado del río de Jordán, son 12, están grandes. ¿Qué representan o qué son? Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo de Israel tenía que mencionarle a las generaciones que vienen, que un día pasaron por ese río y cuando ellos pregunten, oye papá, ¿y esas piedras de dónde las agarraron? Dice que aquellos tendrían que decir, nuestro Dios nos hizo cruzar por el Jordán, lo abrió y estas piedras son de el medio del Jordán. Pero ¿cómo? ¿Cómo las sacaron? Es que el poder de nuestro Dios abrió el mar en dos. Y sigue siendo la palabra de nuestro Dios. El 7. Ustedes le van a responder que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel. A un lado del Jordán se hace un altar a nuestro Dios. 12 piedras, no pequeñas, grandes, se hace un altar a nuestro Dios. Y quiero que sepan que cada uno de nosotros cuando pasamos por un problema, alguna necesidad, alguna angustia, es muy fácil alabar a nuestro Dios cuando ya pasamos por el problema. Cuando ya se me curó de cáncer, cuando ya el problema está resuelto, puedo hacer un altar a nuestro Dios y decirle, Dios, gracias porque me ayudaste. Pero qué difícil es hacer un altar en medio de tu problema, en medio de tu angustia, cuando estás llorando, cuando estás sufriendo, es difícil hacer un altar a nuestro Dios. Y miren lo que dice el 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Aun cuando quizás se podía tener el miedo de que las aguas volvieran a cerrarse, aquel Josué con toda tranquilidad busca 12 piedras y en medio del Jordán levanta un altar para nuestro Dios. Quiero que sepas que si tú estás pasando por un problema, por alguna angustia, por alguna necesidad, tenemos que aprender a en medio de nuestro problema, en medio de nuestra necesidad, en lugar de darle la espalda a nuestro Dios, en lugar de volvernos hacia atrás, debemos de hacer en medio del problema un altar para nuestro Dios. Aquel
varón de nuestro Dios. Quiero que sepan, dice nuevamente, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y dice la palabra de nuestro Dios que allí están hasta el día de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña eso? Ellos estaban a paso de llegar a Canaán. Quiero que nosotros, se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos momentos difíciles, especialmente en este año del 2020, momentos de angustia, pérdida de trabajo, pérdida de seres amados, enfermedades por acá, lugares donde hay fuego en los bosques. Vemos el clima nos está cambiando, langostas en África, tsunamis en Grecia, temblores por diferentes partes de la tierra. Vivimos en momentos difíciles. La venida del Señor se acerca. Estamos, por decir, cruzando el Jordán para llegar a la vida eterna. Pero aún en estos momentos difíciles, críticos, de angustia, de dolor, de miedo, de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana, donde vemos la televisión y se nos dan únicamente noticias duras, difíciles, de lágrimas. El Señor dice, en medio de esto, en medio de esta tormenta, en medio de este momento difícil, es momento de que no esperes hacer un altar cuando se termine esto. Hay el altar en medio de la necesidad y la angustia. Aun cuando lloras, aun cuando sufres, aun cuando estás pasando por momentos difíciles, la mano de nuestro Dios nos acompaña. La mano de nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Dice Isaías, capítulo 49, para ir avanzando. Dice la palabra de nuestro Dios, libro de Isaías 49, 15. El amor que tiene Dios para nosotros. Puso un ejemplo para que nuestra fe esté firme. Dice Isaías 49, 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que le ha dado a luz? Hace una pregunta. ¿Se puede olvidar una mamá que dio a luz a ese pequeño? ¿Puede olvidarse del pequeño? Hace la pregunta. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y yo creo que lógicamente podemos pensar que no puede suceder esto. Pero quiero que sepan que aún a nuestros tiempos, por noticias, nos hemos dado cuenta que ha habido madres que han olvidado a sus hijos que han dado a nacer. Y dice la palabra de nuestro Dios, aún cuando ellas se olvidaran, aún si hay mujeres que se olvidan de esto, porque quiero que sepan que nuestro Dios, cuando hizo la creación, habló y fue hecho. Pero cuando llegó el momento de hacer al ser humano, dice que lo hizo del polvo de la tierra con sus manos y alentó en su nariz ese soplo de vida. Aun cuando ella olvidara, dice la palabra de nuestro Dios. Dice nuestro Dios. Aun cuando ella se olvide, yo no me voy a olvidar de ti. Aun cuando lloras, aun cuando tienes un problema, aun cuando hay dolor, aun cuando hay angustia, somos hijos de nuestro Dios y dice la palabra de nuestro Dios que aun si una madre se olvidara de su criatura, dice, yo no te voy a olvidar. Cuando aquel pueblo pasó con Moisés por el mar, cuando pasaron por el Jordán, quiero que sepan que Dios siempre los acompañó. En estos días tan difíciles, quiero que sepan que la mano de nuestro Dios está con cada uno de nosotros.
Refugiémonos en el calor de nuestro Dios. Refugiémonos ante las alas del Omnipotente. Que Él sea nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en cada momento de nuestras vidas. Y luego mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahí mismo. Dice, grabada te llevo en la palma de mis manos. Cuando nuestro Dios puede observar sus manos, el nombre de cada uno de nosotros, ahí está. Y quiero que sepan que cuando nuestro Señor Jesucristo fue hasta el Calvario, cuando llegó ante aquella cruz, quiero que sepan que el nombre de cada uno de nosotros, que aún todavía no nacían, en la mente de nuestro Señor Jesucristo, estaba la humanidad. Estaba usted, estaba yo. De tal manera que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué podemos pensar en esto? ¿Qué vamos a sacar en conclusión al respecto de la palabra de nuestro Dios? Recordemos, firmes en medio del Jordán. Algo que nuestro Dios le pidió al pueblo de Israel. Cuando vayas en el Jordán, asegúrate de estar firmes. La firmeza te va a ayudar que el arca no se caiga. Y recuerdes que Dios te va a acompañar. En nuestros tiempos hoy, que estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos a pasos de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo también nos demanda de algunas cosas. Que nos santifiquemos y que nuestros pies siempre estén firmes. ¿Por qué? Porque Él viene pronto y el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en nuestro Dios. Mantenernos en la firmeza que el Señor desea. En esta rica tarde que nuestro Dios nos ha dado, tú que nos oyes de ahí de casa, te digo algo. El Señor viene pronto y te toca estar firmes y santificarte. Que el Señor te bendiga.